Médico Frío nunca tocó a una mujer, hasta que una joven de 18 años lo dejó en shock una noche. La escena era electrizante. En el oscuro consultorio, donde cada sombra parecía cobrar vida, él, el médico más reservado de la ciudad, jamás había cruzado la línea que separaba lo clínico de lo personal. Su mirada fría y distante se había vuelto leyenda, como un extraño en una película de terror. Pero aquella noche, algo cambiaría radicalmente. Una joven, con la mirada llena de vida y secretos, entró sin saber que el destino la aguardaba. Ella era un enigma, un rompecabezas de emociones a flor de piel. Con solo 18 años, sus pasos resonaron como un eco misterioso en la sala. A medida que se acercaba, el aire se tornó denso, pesado. Algo en su presencia dejó al médico un hombre de ciencia, por completo ajeno a los vaivenes del corazón paralizado. Los murmullos de los que esperaban en la sala de espera se desvanecieron, el tiempo se detuvo, un instante. La distancia entre ellos se redujo a un leve susurro. Cuando su mirada se cruzó con la de él, una chispa de electricidad recorrió la habitación. Se sintió un estremecimiento, como si el universo entero exhalara un suspiro contenido. El hombre, conocido por su control absoluto, sintió su pecho apretarse, su mente girar en un torbellino de confusión y deseo reprimido. Era algo que jamás había experimentado. ¿Qué era esa extraña conexión que desnudaba sus instintos más primarios? Ella, con un leve temblor en su voz, preguntó por su historia. Él, incapaz de articular palabras, luchaba contra el torrente de emociones. ¿Dónde había quedado el médico frío y racional? La tensión aumentaba, un volcán a punto de erupcionar. En un giro inesperado, la joven le lanzó un desafío velado. ¿Acaso no te importa lo que siento? Esa pregunta vibraba en el aire como un dogma. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que vendrá pronto, y mientras estás ahí, haz clic en el botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Siempre me gusta saber quién está al otro lado de la pantalla. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras el médico luchaba con sus sentimientos, ella lo miró fijamente. ¿No sientes nada? Dime. La atmósfera entre ellos se tornó tensa, electrizante, como un hilo frágil a punto de romperse. Entonces, ella dejó caer una revelación que lo dejaría sin aliento. Sé por qué nunca has tocado a una mujer y estoy aquí para cambiar eso. Una verdad que golpeaba directo al corazón, una invitación seductora. ¿Podría realmente un simple toque transformar sus vidas para siempre? La noche apenas comenzaba. El médico sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras de la joven resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Aquí para cambiar eso? Se preguntó si había realmente espacio en su existencia para cambiar. Su corazón palpitaba con una intensidad desconocida que casi le hacía dudar de sí mismo. Miraba sus ojos, profundos como abismos, y se preguntaba si realmente podía dejarse llevar. El silencio que los envolvía se hacía cada vez más denso. Ella, al notar su vacilación, se acercó un poco más, el perfume ligero de su fragancia embriagándolo. Un impulso primal lo atraía hacia ella, pero una voz interna gritaba el peligro de esa transgresión. Era un dilema que nunca había enfrentado, y la lucha entre el deber profesional y el deseo personal lo mantenía atrapado en un tira y afloja emocional. ¿Y si no estoy preparado?, preguntó, su voz sonando casi quebrada. Ella sonrió, una expresión de confianza que le robó el aliento. A veces, la vida no espera a que estemos listos, solo pasa. Sus palabras lo hicieron pensar en el peso del tiempo perdido, en las oportunidades no aprovechadas. El médico sintió que toda su historia se concentraba en ese instante, en la posibilidad de un encuentro que podría cambiarlo todo. En su mente, una tormenta de recuerdos pasaba en un instante: las noches solitarias, los compromisos rotos, las relaciones que nunca pasaron de lo superficial. Todo eso pesaba sobre sus hombros como un yugo. Sospechaba que esta joven, inexperta pero valiente, podría ser el catalizador que necesitaba. Pero,
¿A qué precio? La joven dio un paso adelante, y su mano rozó sutilmente la de él. El roce fue suficiente para que una corriente eléctrica lo atravesara. Era como un fuego helado que se encendía en su interior, despertando sentimientos que había estado enterrando por años. ¿No sientes eso?, preguntó ella nuevamente, sus ojos intensamente fijos en los suyos. El médico sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. Su rostro se tornó serio, y en su subconsciente surgieron imágenes de un futuro donde la conexión que tenían se transformaba en algo más, un amor prohibido, una vida compartida. Pero también la sombra de los riesgos que eso conllevaba. De pronto, la puerta del consultorio se abrió de golpe, interrumpiendo el momento. La enfermera entró, su rostro pálido y preocupado. «Doctor, tenemos un problema». La joven se apartó rápidamente, y la tensión del momento se disipó como humo. El médico se volvió hacia la enfermera, su corazón aún latiendo con fuerza. La realidad lo golpeó bruscamente, recordándole que nunca tuvo el lujo de dejarse llevar. Estaba destinado a perder el único instante que podría haberlo liberado de su gélido pasado. La enfermera continuó hablando sobre una emergencia que requería su atención inmediata, pero él apenas podía escucharla. Todo lo que podía pensar era en la joven y en la oportunidad que podría haber tenido. Salió del despacho, sintiendo que un trozo de su alma había quedado atrapada en esa habitación. Mientras avanzaba, el rostro de la joven le venía a la mente, su desafío lo perseguía. Podría haber sido un nuevo comienzo, pero ahora lo único que sentía era una creciente desesperanza. Los ecos de lo que pudo ser resonaban en su mente, haciendo que se preguntara, ¿sería capaz de volver a encontrarla? Con el corazón lleno de incertidumbre, el médico se enfrentó a la puerta de salida. La noche aún lo esperaba, un manto oscuro lleno de misterios y de decisiones. Pero esa joven no era solo un giro en su historia, ella era un cambio potencial de su vida entera. El destino estaba en juego. ¿Qué sucederá cuando sus caminos se crucen de nuevo? ¿Logrará enfrentarse a sus temores o se perderá en los laberintos de su propio pasado? El médico salió del hospital con los ecos de la urgencia todavía resonando en su mente. La noche lo rodeaba, oscura y fría como la soledad que había sentido por tanto tiempo. Cada paso que daba por las calles solitarias le recordaba la sensación de la mano de la joven tocando la suya, y como ese pequeño gesto había encendido algo dentro de él que creía apagado para siempre. Con su bata de labio arremangada y el cabello desordenado, se sintió diferente. Todo su ser pulsaba una vibración desconocida, una mezcla de ansiedad y emoción. Mientras caminaba, los sonidos de la ciudad, el claxon de un taxi, las risas de un grupo de jóvenes en una esquina, el suave murmullo del viento parecían amplificados, como si el mundo estuviera esperando que tomara una decisión crucial. Sus pensamientos eran un torbellino. Se cuestionaba si debería volver al hospital, buscarla de nuevo. Pero la realidad lo golpeaba con fuerza, no podía poner en riesgo su carrera ni su reputación. Aunque en su interior, la idea de perderla sin ni siquiera intentarlo le desgarraba el corazón. ¿Por qué no puedo ser como los demás?, se preguntaba. ¿Por qué no puedo arriesgarlo todo por algo que se siente tan real? Llegó a su apartamento y, al abrir la puerta, el aire frío de la habitación lo envolvió. Se dejó caer en el sofá, sintiéndose atrapado entre dos mundos, el frío de su antigua vida y la calidez prometedora de algo nuevo. A través de la ventana, la luna iluminaba el cielo estrellado, recordándole que había más en la vida que el estruendo de su rutina diaria. No podía más. Se levantó y caminó hacia la ventana, buscando una respuesta en las estrellas. Esa joven era una chispa de luz en un camino oscuro, un símbolo de esperanza. Pero las sombras de su pasado pesaban mucho. Sus antiguas decisiones lo habían convertido en este hombre distante, incapaz de abrirse a las posibilidades del amor. De repente, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su corazón se aceleró al leer el nombre de un contacto que no había visto en años. Carla, su exnovia, que había sido su última historia de amor antes de que decidiera cerrarse al mundo. ¿Por qué me escribe?, pensó, pero sin pensarlo dos veces, contestó. La voz de Carla al otro lado se sentía familiar y, al mismo tiempo, extraña. Hola, he estado pensando en ti. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito contarte, dijo con un tono que hizo que su piel se erizara.
La mención de su nombre lo llevó a una batalla interna. Sabía que su conversación podría arrastrar viejos recuerdos a la superficie, despertando no solo el pasado, sino también impulsos que había decidido enterrar. Mientras ella hablaba, su mente se mantenía en la joven del hospital, la posibilidad de un futuro con ella pesaba en la balanza, frente a la historia que había compartido con Carla. Voy a tu encuentro, respondió, sintiendo que el futuro de su corazón pendía de un hilo. Salió de su apartamento, sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre él, sin saber que cada decisión lo acercaba más a confrontaciones que nunca hubiera imaginado. Camino al encuentro, la inquietud se apoderaba de él. Esta elección podría cambiarlo todo, pero estaba dispuesto a arriesgarlo, incluso si la mujer que necesitaba estaba tan cerca. Pero en el fondo de su ser, una pregunta retumbaba con fuerza: ¿qué había traído realmente a Carla de vuelta a su vida? ¿Y qué misterios ocultos podrían cambiar el rumbo de su destino para siempre? La noche prometía no solo revelaciones, sino una confrontación de pasiones que lo dejaría sin aliento. ¿Podría enfrentar la verdad que tanto había evitado? El aire nocturno lo envolvía mientras caminaba, cada paso resonaba con un eco de su nerviosismo. Al acercarse al café donde había acordado encontrarse con Carla, los recuerdos de su relación comenzaron a abarrotar su mente. Creyó haber cerrado aquel capítulo de su vida, pero en ese momento sentía que las páginas se estaban deshojando de nuevo. Al entrar al café, un olor a café recién hecho y pasteles recién horneados lo recibió. La calidez del lugar contrastaba con el frío que había sentido en su corazón. Buscó con la mirada a Carla entre las mesas dispuestas, y al encontrarla sentada en una esquina, su pulso se aceleró. Ella lucía diferente, más madura, pero en sus ojos aún brillaba esa chispa que él recordaba. «Hola», dijo al acercarse, tratando de ocultar su nerviosismo. «Hola», respondió Carla, sonriendo con una mezcla de timidez y emoción. Sin embargo, había algo en su mirada que lo inquietaba. Se sentaron y, antes de que ella pudiera abrir la conversación, él rompió el silencio. «Me dijiste que había algo importante que contarme». «Sí», comenzó ella, titubeando. «No sé cómo decirlo, pero me he encontrado con alguien que me ha hecho replantear muchas cosas». La revelación le golpeó como un balde de agua fría. Él tragó saliva, sintiendo cómo la atmósfera se tornaba tensa. «¿Acaso me llamaste solo para decírmelo? ¿Por qué ahora?» La desesperación era palpable en su voz. «Porque creo que necesito que sepas que siempre te he amado. Y aunque he seguido adelante, nunca te he olvidado», admitió, y sus ojos se humedecieron. Una mezcla de culpabilidad y dolor lo invadió. Había sido cobarde al cerrar la puerta de su corazón y, en ese instante, se dio cuenta de que no solo había herido a Carla, también se había cerrado a sí mismo. 3 años de distancia y aún él podía sentir esa conexión profunda. «Lo siento», murmuró. Las palabras salieron de su boca como si fueran una súplica. «Después de nuestra separación, me volví un hombre diferente. Creí que el amor era solo una ilusión». Pero su confesión quedó interrumpida por un grito que retumbó en el café. Una figura encapuchada irrumpió en el local. Los clientes gritaron, el pánico se desató. El hombre se acercó a la barra gritando algo indescifrable. El caos envolvió el ambiente. «Sigue agachada», le gritó el médico a Carla, empujándola hacia el suelo. La mente de él corría a 1000 por hora. Allí, frente a él, estaba su pasado y su futuro, y el peligro los amenazaba a ambos. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de desesperación y latidos acelerados. Mientras la situación se tornaba más peligrosa, se dio cuenta de que su verdadero dilema no solo era con Carla. Lo que se desató esa noche no se trataba solo de viejos amores ni decisiones de vida, era una batalla por su propia redención. Un instante crucial y mortal que podría ofrecerle la oportunidad de cambiar. Junto a él, Carla temblaba, pero en sus ojos había algo más que miedo, había expectativa, un deseo de encontrar respuestas. ¿Sería este el momento que definiera su vida? Todo lo que amaba estaba en juego, y simplemente no podía permitir que eso se desvaneciera. La tensión en el aire era insoportable. El encapuchado exigía algo mientras el silencio se llenaba de gritos descontrolados. Y en medio de todo esto, la única pregunta que resonaba con fuerza era,
¿sería capaz de proteger lo que aún le quedaba, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? El grito había desatado una tormenta en el café. La figura encapuchada se movía entre las mesas, gesticulando con una pistola en la mano, su voz reverberando en cada rincón del local. El pánico desencadenó un torrente de reacciones, algunos clientes se agachaban, otros trataban de escapar, pero él y Carla estaban inmóviles, atrapados en un momento de terror. «Dame el dinero. Ahora». El encapuchado escaneó las miradas espantadas, buscando a alguien que se atreviera a desafiarlo. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Se sintió impotente, como si el tiempo se hubiera detenido. Miró a Carla, su rostro estaba pálido, y su mandíbula apretada, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «¿Qué hacemos?», susurró ella, apenas audible entre el caos. «No lo sé», respondió él, su voz temblando. Nunca había estado en una situación así. Pero la mirada de Carla lo hizo recordar que ya no solo se trataba de él. Tenía que actuar, no solo por su propia redención, sino para proteger a la mujer que amaba. La figura encapuchada seguía gritando exigencias, cada vez más enfurecido. En un impulso, el médico se quedó en cuclillas, buscando algo con que ayudar. La caja, el dinero, pensó. Sin embargo, sabía que moverse significaba arriesgar no solo su vida, sino también la de Carla. «Todos al suelo», gritó de nuevo el asaltante, y su mirada se fijó en un grupo de clientes que intentaban salir por la puerta trasera. Una gran explosión de rabia estalló en su voz. «No se muevan. O les juro que». El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno, e hizo que el hombre se volviera, distraído por el ruido. En un segundo, el médico vio una oportunidad, no entendía su propio impulso, pero era ahora o nunca. «Es ahora», murmuró, sin querer pensar en lo que podría perder, se inclinó levemente hacia Carla y le hizo una señal con la mano. «Cuando cuente hasta 3, corre hacia la puerta. Yo me encargaré de esto». No sabía si su plan funcionaría, pero sabía que Carla debía escapar, y que solo él podía distraer al asaltante. Sus palabras se perdieron en el aire, pero ella entendía. Asintió, y su mirada derrochaba tanto miedo como valor. 1. Él contaba en voz baja, sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en su frente. 2. El encapuchado se volvió de nuevo, buscando al que lo había desafiado. 3. Y en ese instante, el médico salió corriendo de su escondite. El ruido de su movimiento rompió el silencio, atrajo la atención. «Hey. Soy yo quien quieres». «Déjalos ir», gritó, intentando desviar la atención del encapuchado mientras su corazón latía con fuerza. La mirada de sorpresa del hombre lo sacudió, pero no hubo tiempo para más. Carla se incorporó rápidamente, y en un solo movimiento, se lanzó hacia la puerta, atravesándola justo como el hombre focalizaba su furia en él. Dio un paso adelante, enfrentando la pistola que temblaba en la mano del asaltante. Pero los ojos del encapuchado reflejaban un caos interno, quizás un miedo similar al de él. Sin embargo, en ese momento, él no podía permitirse la duda. Era ahora o nunca. Una decisión drástica se hilvanó entre ellos. La vida de Carla estaba en juego, y el médico sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo, invadiendo su mente como una tormenta. «No harás daño a nadie más», rugió, mientras la multitud hacía un esfuerzo por alejarse del peligro. La tensión giraba como una espiral mientras, en la penumbra, un gris oscuro se apoderaba de la situación, dejándolo claro. El destino de ambos estaba a punto de definirse, y el enfrentamiento tomaría un giro inesperado. De repente, se escuchó el destello de un tiro. El reloj marcaba el tiempo como si estuvieran en cámara lenta. En ese instante, la vida se balanceaba entre el riesgo y la salvación, y el médico se preguntó, ¿quién realmente sobreviviría esa noche? ¿Y si el caos no solo estuviera en el café, sino también en su propia vida? La explosión del tiro resonó y el tiempo pareció detenerse. El médico sintió como el aire se apretaba en su pecho. En un instante, su mente osciló entre dos realidades, una, la de un héroe que podría salvar a Carla, la otra, la de un hombre que había tomado la decisión más imprudente de su vida. Atrapado entre el deber y el miedo,
Solo pudo concentrarse en el encapuchado, sus ojos ciegos por la furia y el pánico. El asaltante tembló visiblemente, su mano aún sosteniendo la pistola. Tú no debiste hacer eso. Balbuceó con una voz quebrada, casi como si, en el fondo, el médico pudiera atisbar un hilo de duda en su agresividad. La figura oscura lentamente comenzó a retroceder, la tensión entre sus dedos y el gatillo evidente. Suéltala. Basta ya. Ordenó el médico, pero su impulso de coraje se sentía frágil, como cristal en el borde de un precipicio. Miró hacia el café, donde la multitud, ahora congelada en una imagen de shock y desesperación, seguía esperando el desenlace de esta repentina tragedia. Una mezcla de sirenas comenzó a sonar en la distancia, un eco creciente que hacía temblar el suelo, pero también podía ser su salvación. El tiempo corría, al igual que el sudor que le resbalaba por la frente. No tengo tiempo para esto, pensó, mientras la adrenalina comenzaba a tomar el control de su mente. Necesitaba encontrar una salida o alguien podría morir. Unas palabras resonaron en su mente, un eco de su entrenamiento médico: la vida de una persona puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Recobró la compostura. Se acercó un poco más hacia el asaltante, imbuyendo su voz en una calma engañosa. ¿Qué es lo que estás buscando? Los ojos del encapuchado se ensancharon por un momento. Dinero. Solo quiero dinero. Su voz temblaba, la necesidad mezclándose con la locura. ¿Y después qué? ¿Qué lograrás con esto? El médico avanzó con pasos lentos, intentando desarmar más que la pistola. No hubo respuesta. Solo una furia contenida que parecía estallar en cada sílaba. Te lo dije, dame el dinero y no. Interrumpió el médico, no lo harás. Esto no resolverá nada, solo traerá más dolor. Mira a la gente. ¿Ves su miedo? ¿Es eso lo que realmente deseas? Por un instante, los ojos del encapuchado se suavizaron, la máscara de furia comenzando a desmoronarse como cenizas a merced del viento. La puerta trasera se abrió bruscamente. Un grupo de policías irrumpió en el café, armados y listos. Manos arriba. Suelta la arma. Gritó uno de ellos, su voz inicial atronadora en el aire ya cargado de tensión. El encapuchado se dio la vuelta, girando en dirección a la nueva amenaza. El médico, sintiendo que el momento se le escapaba, le lanzó una última mirada de compasión, dispuesto a arriesgarlo todo. No tienes que hacer esto. Pero el asaltante, atrapado entre el miedo y la locura, no parecía escuchar. Levantó su pistola hacia los policías, y en un giro aterrador, el destino de los que estaban en el café se balanceaba de nuevo en la cuerda floja. Las balas comenzaron a volar en una cacofonía de ruidos ensordecedores, llenando el aire de caos y terror. Su mente se llenó de imágenes de Carla, de la vida que podría haber tenido. La desesperación lo envolvía, mientras una pregunta incesante se formaba en su pecho: ¿podría salvarlos a todos, o sería este el final de su historia? El instante se transformó en un laberinto de decisiones. ¿En quién confiaría el encapuchado, o tenía ya su destino escrito? La caída de una moneda en un juego cruel donde vida y muerte giraban en círculos cerrados, dejando el futuro abierto a un desenlace tan impredecible como oscuro. El eco del tiroteo retumbaba en las paredes del café, mientras los cuerpos se lanzaban al suelo en busca de cobertura. El médico, con su corazón golpeando como un tambor, se agachó detrás de una mesa, tratando de mantener la calma. ¿Qué sería de la vida de Carla? La imagen de su sonrisa, una especie de faro en medio del caos, iluminaba su mente. Pero no podía distraerse, había gente allí, y él no podía permitir que más sufrieran. Mientras las balas continuaban zumbando en el aire, las voces de los policías se mezclaban en un tumulto ensordecedor, órdenes y gritos que llenaban el espacio. Bajen las armas. Suelten a la rehén. El encapuchado, en un frenesí, apuntó de un lado a otro, buscando una salida, pero su mirada estaba perdida. El médico necesitaba actuar y rápido. Se comunicó en voz baja con el hombre a su lado, un cliente del café que había estado en lo correcto para arrojarse al suelo. Tú, llama al 911. Mantén la línea abierta, murmuró mientras comenzaba a moverse sigilosamente. El hombre asintió, temeroso, pero atento.
El médico tomó una respiración profunda y avanzó con determinación. Una explosión de luz iluminó la escena cuando algunos policías lanzaron granadas aturdidoras. La serie de estallidos llenó el aire de humo y confusión. Era el momento que necesitaba. Con un movimiento furtivo, se deslizó hacia el encapuchado, aprovechando la distracción. Fue un riesgo monumental. «Déjala ir». «No tienes que hacer esto», gritó, mientras se movía, acercándose más a la figura temblorosa. Quedó a solo pocos pasos de distancia, lo suficiente para ver la desesperación en su rostro. De repente, el encapuchado dejó escapar un gesto, una mezcla de rabia y miedo. El médico podría sentir su vulnerabilidad. «Puede que sientas que no hay salida, pero siempre la hay», expresó con fervor, tratando de tocar la fibra humana que aún podría quedar en ese hombre atormentado. Los disparos cesaron un breve momento, y en la confusión, el encapuchado titubeó. Fue suficiente para que el médico se lanzara sobre él, buscando desarmarlo. El impacto fue brutal, ambos cayeron al suelo en una masa de lucha, el médico sintiendo el frío del metal contra su piel. Mientras forcejeaban, el tiempo parecía desvanecerse de nuevo. En una fracción de segundo, el médico logró girar la pistola hacia un lado. Un grito rasgó el aire cuando un segundo tiro se disparó accidentalmente, golpeando la ventana de un cercano establecimiento. El pánico se redistribuyó entre los demás en el local, una masa de sombras asustadas que se acumulaban en las esquinas, esperando un desenlace. «Calma. Solo. Todos cálmense», gritó el policía, ahora en una posición de ataque, pero el encapuchado volvió a levantar su arma, esta vez con la mirada fija en el médico. Se transformó en una estatua, la lucha interna demarcada en su rostro. Detrás de él, las miradas nerviosas de aquellos que todavía estaban en el café se convirtieron en un momento de pausa, la confusión era palpable, y en ese instante, la historia de la humanidad, el miedo y la esperanza comenzaron a entrelazarse. Y fue entonces, cuando las sirenas se desvanecieron, que el encapuchado, con lágrimas en los ojos, titubeó: «No creo que pueda». Justo en ese momento, el sonido de una explosión lejana retumbó, el café tembló, y todos se sorprendieron. Las paredes comenzaron a agrietarse, revelando un peligro mucho mayor que el que estaban enfrentando en ese instantáneo enfrentamiento. El médico, con el pulso acelerado, comprendió que esto no era solo un duelo por la supervivencia. Era el preludio de un caos mucho más grande. ¿Qué más se avecinaba? ¿Sería este el fin de su lucha, o había algo aún más oscuro acechando en las sombras? El aire en el café se volvió espeso, casi tóxico, mientras la explosión resonaba en sus oídos. Los cristales de las ventanas temblaban, y el encapuchado, paralizado por el ruido ensordecedor, se volvió hacia el médico con una mezcla de confusión y terror. Era un momento decisivo. «Tuya es la culpa». «Todo es culpa de ellos», gritaron los labios temblorosos del encapuchado. Su arma parpadeaba ante el médico como una estrella moribunda, insegura y temerosa. El médico sintió que la adrenalina corría por sus venas, tenía que forzar un cambio, hacer que la chispa de humanidad volviera a aparecer en esos ojos llenos de vacío. «No, no. ¿Ves que hay maneras de salir?», clamó el médico mientras se esforzaba por contener su propio pánico. La verdad era que él también temía por su propia vida, por Carla. ¿La vería de nuevo? La multitud contenía la respiración, mientras los gritos de los policías desde afuera se mezclaban con los pensamientos frenéticos que cruzaban la mente del médico. La conversación se deslizaba hacia una línea delgada entre la vida y la muerte. Un nuevo eco de un estallido distante resonó y, en ese preciso momento, las luces se apagaron, sumiendo al café en una penumbra inquietante. La sala que antes estaba llena de murmullos y palpitación, se volvió un lugar de susurros y miedo. El encapuchado se volvió hacia las sombras, desesperado. El médico, sintiendo que el tiempo se agotaba, dio un paso hacia adelante. «Mira. Estamos todos juntos aquí. No estás solo», repitió como un mantra, queriendo conectar con aquel hombre al borde del abismo. La gente detrás de él comenzaba a murmurar, buscando caminos de escape, pero el médico se mantuvo firme frente al peligro. Sabía que tenía que actuar rápido,
antes de que el caos envolviera todo por completo. Justo entonces, un estruendo en la entrada del café hizo que todos saltaran. Más policías irrumpieron, sus uniformes destellando bajo las luces parpadeantes. «Salgan todos. Tenemos servicio de emergencia», gritaron. El encapuchado, ahora aún más asustado, se giró en círculo, buscando esa salida que no existía. Era como un animal acorralado. En sus oídos resonaban a la vez las voces que le ofrecían ayuda y las que lo empujaban más hacia la locura. «¡Quieta! No se acerquen», exclamó, los ojos desorbitados, una mezcla de rabia y confusión. «¿Puedo ayudarte? Mírame». El médico dio un paso más, su corazón martilleando en su pecho, sabiendo que esa sería la jugada más arriesgada que haría en su vida. Había obtenido un destello de esperanza antes de las sombras, y ahora lucharía por mantenerlo vivo. La vida los había llevado a este cruce de caminos, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo. En ese instante, una mano temblorosa se alzó con la pistola hacia él. El mundo se congeló, el tiempo se detuvo. ¿Qué haría ahora? Un disparo resonó, y el médico sintió que todo se tornaba en cámara lenta. ¿Había caído él? ¿Era su cuerpo lo que se desplomaba al suelo? Pero, en un giro conmovedor, el encapuchado se desplomó antes de él, el cañón aún humeante, temblando como un niño pequeño. Los murmullos de la multitud en estado de shock avanzaron para llenarlo todo. El café estaba en pie de guerra nuevamente, una batalla personal que ahora siempre llevarían consigo, cada persona con una historia que contar. Todo había terminado, y sin embargo, un nuevo eco vibró en el aire. Muriendo en sus pensamientos, el médico se dio cuenta de que el peligro no se había ido. En la distancia, un vehículo avanzaba con una luz roja parpadeante. La pregunta surgía, ¿esto era solo el comienzo de algo más grande? Mientras el médico se arrodillaba para evaluar al encapuchado, consciente de que no podía relajarse aún, una figura oscura apareció entre las sombras. «Esto no ha terminado», resonó la voz, y el médico sintió que el frío recorrió su cuerpo. ¿Quién era? ¿Qué más estaba esperando en la penumbra para liberar la tormenta que ya se avecinaba? La figura se acercó lentamente, emergiendo de la oscuridad como un espectro de pesadillas. El médico, aún de rodillas junto al encapuchado, sintió que su corazón se apretaba en su pecho. La voz desgarradora resonó otra vez, esta vez más cerca, como un eco que repetía lo inevitable. «¿Qué has hecho?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de acusación y miedo. Ella, una mujer joven, cuyo rostro apenas podía distinguirse, tenía los ojos negros como la noche. La luz del vehículo parpadeante iluminó su figura, revelando un instante fugaz de temor y determinación. Aún así, su presencia inyectaba un nuevo tipo de confusión en el ambiente, un caos aún más perturbador que el que había provocado el encapuchado. «Yo no quería que esto sucediera», exclamó el médico, levantándose con movimientos que parecían más torpes de lo que realmente eran. Él estaba a punto de hacer algo horrible. ¿Horrible? ¿Y ahora qué? ¿Qué has conseguido? Su voz era un susurro en medio del rugido de las sirenas y el murmullo descontrolado de la multitud. El médico sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ella no solo estaba furiosa, estaba abandonada, perdida en el eco de la tragedia. La gente comenzó a moverse, como un fluido viviente buscando la salida. La mayoría, asustada y en pánico, se precipitaba hacia la puerta. Pero ella permanecía inmóvil, clava en el mismo lugar. ¿Acaso no te das cuenta? Esto es solo la primera ola, ellos están viniendo. Los ojos del médico se abrieron de par en par. ¿Quiénes? ¿De qué hablas? En ese instante, la mujer dio un paso hacia él, su mirada penetrante afectando directamente su ansiedad. Eso no importa ahora. Lo que importa es lo que hicieron. Lo que tú hiciste, dijo, señalando al encapuchado en el suelo. A medida que las luces de la policía se reflejaban en sus ojos, el médico empezó a temer un nuevo tipo de verdad. Le parecía que cada palabra que pronunciaba tenía un peso insostenible, una carga que amenazaba con derrumbarlo. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si había más en juego de lo que había imaginado?
El estrépito del caos empezó a desvanecerse, pero en su lugar surgían nuevos ruidos, pasos apresurados, murmullos distantes, el aumento progresivo de un peligro inminente. La figura oscura enfrente de él parecía lucir satisfecha con la confusión que había sembrado. Sin previo aviso, un grupo de personas entró por la entrada principal. Eran figuras vestidas de negro, armadas y determinadas, un propósito claro en sus miradas. El médico, cada vez más alarmado, comprendió que el caos del café no era más que una pequeña parte de algo mucho más oscuro. Estaban ahí para completar un encargo. Su plan apenas iniciaba. La joven lo miró con desesperación. Tienes que ayudarme, y tienes que hacerlo ahora. Con el ruido de pasos resonando más cerca, el médico sintió que el destino de muchos descansaba sobre sus hombros, pero también sabía que él solo era un hombre. Tras el desvanecimiento de la luz, la pregunta surgía de nuevo, ¿qué más vendría? La decisión es tuya. Vamos, rápido, gritaron las voces al unísono, mientras la figura oscura se desvanecía en el fondo. Todo dependía de él, de cómo pensara actuar frente a una tormenta inminente. ¿Sería un salvador o parte del problema? Antes que pudiera contestar, un disparo resonó en la apacible noche, un eco de lo que ya no había vuelta atrás. La pregunta quedó colgando en el aire, ¿podría realmente escapar de la sombra que se cernía sobre ellos? El caos del café se había vuelto un recuerdo borroso, una pesadilla aprendida en la mente del médico mientras las luces azules y rojas iluminaban el entorno. La figura en la penumbra, ahora revelada como una joven valiente, era su única ancla entre la locura de ese momento. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, casi sin aliento, mientras las sirenas resonaban en la distancia. La chica no respondió inmediatamente, su mirada fija en los rostros fríos de los nuevos intrusos, quienes irrumpieron con una confianza intimidante. Tienen un plan, y tú te has convertido en parte de él, dijo ella, su voz bajo un velo de urgencia. El médico se sintió abrumado. ¿Cómo había llegado a este punto? Por unos momentos, la tensión se desvaneció y la imagen de la joven que había desafiado su corazón cruzó su mente. Tenía que encontrarla, protegerla. Sin embargo, su mundo había girado 180 grados. Ahora, no solo se trataba de sus propios demonios, sino de una lucha por la vida de otros. Necesitamos una salida, gritó, pero mientras miraba a su alrededor, vio las miradas fijas en él, esperando una respuesta, un símbolo de esperanza en la tormenta que se avecinaba. Fue en ese instante que la iluminación del café se atenuó, anunciando la llegada del grupo. Con sus trajes oscuros y armas en mano, avanzaban como sombras. El médico, con un impulso repentino, se volvió hacia la joven. ¿Tienes un plan? Nos van a atrapar si no hacemos algo. Ella asintió, aunque su rostro denotaba miedo. Conozco una salida tras la barra. Pero tenemos que movernos rápido. Juntos, se lanzaron hacia la barra, su conexión profunda resonando en cada palpitar de sus corazones. Mientras corrían, sintió el peso de sus decisiones pasadas, pero también la urgencia del presente. El deseo de liberarse de su fría prisión emocional se entrelazaba con la necesidad de proteger a la chica que había despertado algo en él. Los gritos de sus capturadores resonaban a sus espaldas como ecos de un destino oscuro. A medida que cruzaban hacia la parte trasera, encontraron una pequeña puerta. Aquí, exclamó la joven, empujando el pomo con fuerza. Se asomaron y vieron un callejón vacío. La libertad estaba a un paso, pero el peligro aún podía acechar. Más rápido, dijo el médico, empujando a la joven suavemente, su instinto de protección cobrando vida de nuevo. Pero en un giro de los acontecimientos, un claro sonido de botas resonó detrás de ellos. La figura de un hombre apareció, bloqueando su única salida. ¡Deténganse! No tienen a dónde ir, gritó, con una autoridad que helaba la sangre. El médico sintió la adrenalina fluir, cada fibra de su ser gritaba por hacer algo, por actuar. Pero esa sensación de impotencia se apoderó de él. Apenas había encontrado su camino hacia la verdad y ahora estaba al borde de perderlo todo. La joven, con una mirada de determinación renovada, tomó su mano. No podemos dejar que esto termine aquí. Las palabras fueron como un toque de energía, recordándole lo que realmente importaba,
el valor de ser humano, el valor del amor. Mientras el hombre avanzaba, el médico se situó frente a ella, decidido. Tienes que salir de aquí, yo me encargaré. Pero la joven no se movió, manteniendo su posición. No estoy abandonando a quien me ha hecho sentir viva, dijo con firmeza, y en ese momento, el médico supo que, pase lo que pase, él haría lo mismo. Fue un instante, un susurro del destino. Las sombras comenzaron a moverse, pero su conexión parecía protegerlos, como si todo el universo conspirara a su favor. Con un empujón brillante de coraje, el médico gritó, no estamos aquí para pelear. Solo queremos salir. Ante sus palabras, el hombre dudó, un momento de confusión cruzando su rostro. Fue entonces que el médico dio un paso firme adelante, su propia voz resonando, todos estamos atrapados en esto. Los que están tras de ti también buscan respuestas, no disparos. La atmósfera se crispó. La figura oscura no parecía convencida, pero esa duda se estaba transformando en una chispa. ¿Había una posibilidad de un diálogo? Un desenlace diferente. El médico se preguntó nuevamente, ¿podría haber una forma de cambiar la historia? Y fue en ese latido, en la intersección de los miedos y rencores, que la joven se unió a su lado. Lo que queremos no es pelea. Lo que queremos es sanar. ¿No es eso lo que todos anhelamos? La voz del hombre, desgastada y vacía, parecía titubear. ¿Sanar? ¿De qué hablas? La vida es más que armas y miedo. La verdadera batalla es enfrentar nuestros propios demonios, dijo ella, avanzando un paso. Desde los ojos de ambos, una conexión semblante se profundizaba, una comprensión tácita de que todos eran parte de un ciclo interminable de dolor que solo podía romperse con el amor. El silencio del callejón era ensordecedor, los ecos de sus palabras reverberaban en el aire. Era una opción, seguir sumidos en la oscuridad o encontrar la luz en la vulnerabilidad. La decisión estaba en el aire, aún en el hilo del destino que los unía. Una lágrima brotó de los ojos del hombre, desbordando su fragor nervioso. Su arma cayó al suelo, un símbolo de liberación en medio de la tensión. No tengo ganas de seguir así. La joven y el médico compartieron una mirada llena de esperanza. Nosotros podemos ayudar, dijo él, sintiendo que una parte de su antiguo ser comenzaba a liberarse, y así, lentamente, unidas en fragilidad, las tres figuras comenzaron a moverse hacia una nueva etapa. La conexión humana emergió, y mientras los ecos del pasado se desvanecían, el médico tomó la mano de la joven. El frío y la indiferencia se disolvieron, y un nuevo camino se abrió, uno lleno de posibilidades, amor y sanación. Mientras se adentraban en la noche, sintieron que el verdadero partido apenas comenzaba. Había cicatrices que sanar, heridas por curar. Y, ante todo, una luz que siempre brillaría en la oscuridad. Estamos ante un nuevo amanecer. No se había perdido todo, había esperanza. Un nuevo viaje, donde cada uno podía buscar sus caminos, descubrir nuevas maneras de conectarse y, sobre todo, entender que, al enfrentar sus miedos, podrían encontrar su verdadero propósito. Y con eso, la historia del médico frío se convirtió en una de transformación, donde la esencia del amor humano ganó. El dilema ya no era solo sobre escapar, sino sobre abrazar lo que realmente significa ser humano. Pero, espera. Antes de irte, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo juntos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta épica conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.